Espíritu Santo. Hoy te damos la bienvenida. Guía nuestro día, llena nuestro corazón. Buenos días, Espíritu Santo. Este posiblemente va a ser uno de los videos más difíciles de hacer porque queremos compartir con ustedes toda nuestra vivencia o nuestra experiencia de cómo perdimos nuestro embarazo, de cómo perdimos nuestro bebé. Comenzamos el año con una noticia espectacular, felices. Yo como hombre sueño y deseo tener mis hijos, deseo ser un padre, no solo padre espiritual, pero padre padre biológicamente. Y recibí la noticia espectacularmente en enero, en el trabajo vino la pastora con una sorpresa, me cogió de sorpresa, no sabía que eso venía. Y bueno, Dios lo bendigo, lo dio lo que tanto deseaba, por lo tanto que oré, le pedía que quería tener un hijo o una hija, pero esa felicidad solo pudo dilatar como un mes y medio, porque después recibimos una noticia que no fue tan agradable, dolorosa también, sé que muy dolorosa por la pastora, pero a mí también como hombre bien doloroso, porque después que tanto deseaba y estaba tan cerca de poder yo decir, wow, espero mi niño o mi niña, recibimos noticias que lo perdimos y no íbamos a poder tener esa oportunidad. Así es, a principios de diciembre del año pasado, y una cosa es como que quizás hay personas que se sorprenden con un embarazo, que no lo están buscando, ¿verdad? Pero en nuestro caso ha sido muy deseado, muy anhelado. Me dieron un diagnóstico de endometriosis en su nivel más alto y ha sido como una batalla por años, ¿verdad? Pero sabemos que el Dios que nosotros le servimos va en contra de cualquier diagnóstico, rompe cualquier diagnóstico y hace lo que quiere y como quiere. Pero a causa de eso obviamente ha sido algo muy deseado, muy anhelado, muy orado. Entonces a principios de diciembre del año pasado quedé embarazada, pasaron muchas cosas en diciembre. Luego en enero pues yo le digo toda la cosa y le contamos también a nuestros papás y todo fue realmente algo muy hermoso. Pero creo que enero, si no me equivoco, enero 10 o algo así, fue donde comencé a tener sangrados y toda esta cosa y ya dijimos como que algo está pasando, algo no anda bien. Y hay algo loco de que cuando Dios te da dones, ¿verdad? A veces hay momentos donde tú dices, no quisiera usar esos dones, porque, y Él sabe, yo le seguía diciendo, yo sé que algo anda mal, es que yo lo sé, como que lo percibía, y como que si Dios ya me había puesto en mi espíritu de que eso iba a suceder, pero a la misma vez yo sentía como que quiero ignorarlo, no pasa nada, todo, hay esperanza. Y ahí es donde realmente somos probados en que no siempre nuestra oración va a tener la respuesta que nosotros queremos, ¿verdad? Y aunque nos habían dicho, esto está pasando, sí fue como que seguimos orando y dijimos, no, sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, Dios es el Dios de lo imposible, y estábamos orando, pero la respuesta a la oración no era lo que nosotros estábamos pidiéndole, y eso me recuerda a David, cuando su esposa estaba embarazada y iba a perder el bebé, y David se puso en cilicio y en ayuno, pero la respuesta no fue la que quería, ¿verdad? Entonces, en enero, si no me equivoco, 12, tuvimos que volver a ir al médico, o sea, fuimos a emergencia 2 veces, en una madrugada estuvimos ahí, si no me equivoco, hasta las 5 de la mañana, y de igual manera, a las 7 de la mañana nos fuimos a trabajar con 2 horas, no habíamos dormido creo que ni 2 horas, porque yo recuerdo que la primera noche que fuimos a emergencia, fuimos y nos dijimos, ya ahí no hay nada que hacer, o sea, no hay nada que hacer. Solo toca esperar a ver si como que tu cuerpo lo suelta solo, y bueno, a ver, tenía 1 mes y medio. Pero aunque nos dijeron eso, igual fuimos a la casa con esperanza de que decíamos, Dios resucita muertos, Dios lo puede hacer. Pero recuerdo esa noche, realmente fue una noche muy, muy, muy dura, porque cuando llegamos a la casa, yo solo me tiré en la cama y me puse a llorar, pero con una profundidad que realmente es como un dolor que yo creo que nadie lo puede entender, solo la gente que lo ha vivido y que lo ha experimentado.
es algo que tú sientes, por lo menos en mi caso. Sentí como que si literalmente me arrancaron un pedazo de mí. O sea, literalmente yo sentí como que si un pedazo de mí fue arrancado. Y como les digo, es algo que solamente la persona que lo ha vivido y lo ha experimentado puede entender la magnitud de ese dolor. Más que todo de algo que tanto que has orado, tanto que lo has pedido, llegó el momento en que se dio y fue como que te lo arrancaron. No sé si me entiendes o si tú te sentiste también así. Sí, causa mucha frustración. En mi caso, me causaba mucha frustración, mucha duda, cuestionaba al Señor. Tal vez no me escuchan decir esto, pero algo que he aprendido que la fe y siendo hijo de Dios nunca elimina la realidad que pasamos nosotros. El mismo Job pasaba procesos difíciles. Creía en Dios, amaba a Dios, era obediente, pero también lo cuestionó. Y así me ministró Dios mucho en este proceso, porque sí me frustré mucho, sí, muchas preguntas, muchas dudas, porque Él me usa en sanidades y yo en fe orando por el vientre de mi esposa, sabiendo que el enemigo quería traer esa mentira de que lo que Dios estaba creando ahí, ¿no? Una oración del sacerdote de la casa pudiera hacer algo, y sí causó mucha frustración, incluso duda y cosas así como ¿por qué te entregamos tanto tiempo, te entregamos nuestra vida para servirte? Pero son en esos momentos a veces que el Espíritu Santo y el mismo Dios, a veces nosotros escuchamos eso y wow, que tal vez Dios se enojó con él, pero no, en ese cuestionamiento, en ese proceso, en esas preguntas que le hacía a él, sentía su abrazo, sentía su consuelo, lo sentía, porque sí me dolía mucho, porque y no es fácil, tú sabes, yo estoy muy agradecido y feliz de todos mis sobrinos y sobrinas, hermanos, mi hermana mayor que tiene hijos, gloria a Dios, saludables, lindos, mi hermano menor que tiene una hija bella, hermosa, y yo queriendo, no hemos podido disfrutar o poder tener ese bebé en la mano todavía, pero yo sé que Dios lo puede hacer. Él prometió, y algo que yo sí sé, que la palabra es la verdad, el camino, the way, the truth and the life, el camino, la verdad y how do you say in Spanish? El camino a la verdad y la vida. Eso mismo. Sí. Entonces, confiando en Él, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hemos recibido palabra, pero sí fue muy difícil. Yo como hombre me sentía tanta impotencia porque no podía hacer nada. Solo veía como mi esposa, la pastora, triste, pero yo tratando de hacer el fuerte, de no llorar, de confiar, de decir, no, vamos a ponerlo a orar, vamos a ponerlo a ayuno, vamos a hacer esto, que Dios lo puede hacer, Dios puede restaurar eso de nuevo, Dios lo puede hacer, pero hay que aceptar la perfecta voluntad de Dios. Al final del día todo trabaja para bien para los que lo aman. Y yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que esa es una de las razones por las cuales David caminaba bajo cielos abiertos, y es que él sabía aceptar la voluntad de Dios. Y aunque la voluntad de Dios a veces se ve como que 100% va en nuestra contra, porque realmente eso no era nuestro deseo, que eso sucediera o que eso pasara, sin añadirle el dolor del alma, sin añadirle el dolor físico que eso estaba causando, porque realmente me ocasionó muchísimo dolor físico, hemorragia, sangrado, o sea, es que no sé, o sea, es una cosa que yo decía, Dios mío, yo no sé qué dolor está haciendo peor, pero 100% el dolor del alma es peor. Y ahí es donde yo creo que también fue algo donde Dios nos enseñó a entregar, ¿verdad? Y a soltar. Porque en uno de esos días, ya pasando el proceso, recuerdo que tuve un sueño que no lo olvido, y yo me vi que yo estaba como manejando una bicicleta. Y en esa bicicleta yo tenía una canastita al frente. Estoy tratando lo mejor que puedo para este video. Y entonces en la canastita al frente yo estaba llevando algo bien pequeño. Ay, no sé ni siquiera si lo puedo contar. Seguro se me ha chorreado todo el maquillaje y todo, pero bueno. Yo estaba llevando en la canastita al frente algo bien chiquito,
y era como un valle así, tenía que pasar varios obstáculos y toda la cosa, y yo iba manejando la bicicleta, y entonces recuerdo que se supone que yo llegaba a una meta, y entonces recuerdo que mientras yo iba manejando una voz me decía, tienes que entregarlo, y estaba eso bien chiquitito al frente en la canasta, y yo manejé, hasta que llegué como al punto final de la carretera, y dije como que te lo entrego. Y luego también pasaron varios días más, y recuerdo que tuve otro sueño donde yo veía que, donde yo íbamos manejando, y yo le decía a él, voy a llegar tarde, que voy a dar a luz, voy a llegar tarde. Y entonces yo recuerdo que en ese sueño yo llegué como al hospital, y como que había un bebé que había nacido, pero yo sabía que el bebé era mío, pero yo nunca vi cuando yo di a luz. Y yo recuerdo que yo dije, llegué tarde a mi propio parto, porque no vi cuando yo di a luz, pero ya el bebé estaba ahí. Y recuerdo que yo cargué al bebé, y Dios mío, o sea, yo no he sentido por nadie un amor tan grande como yo sentí por ese bebé cuando yo lo vi en el sueño, porque yo lo cargué, pero yo decía, pero ¿en qué momento yo di a luz? Yo no recordaba como ese plazo de cuando yo di a luz, pero yo sabía que era mi bebé, yo sabía que era mi hijo, pero yo no vi el momento del plazo en el que yo di a luz. Entonces, si algo esto me enseñó es que tenemos que saber entregar a Dios, aunque nos duela, entregar a Dios aunque no queramos, aunque sea algo que vaya en contra de nuestra propia voluntad, aunque sea algo que quizás nosotros no estemos listos o preparados, pero cuando Dios dice entrega. Bien difícil, como dice, hay que despojarnos de cosas, porque esa semana que yo pude saber que mi esposa estaba embarazada, fue una semana algo, no sé cómo explicarlo, porque solo yo pensando cómo iba a comprar el coche, cómo iba a comprar la ropa, cómo íbamos a hacer esto, ya teníamos nombre, pero aceptando la perfecta voluntad del Señor es lo más importante, y eso es algo que hemos aprendido, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros planes no son los planes de Él. Él sabe la temporada para todo, y confiar en Él, que Él lo va a hacer cuando Él quiera, pero sí, bien difícil. La pastora sufrió mucho, no solo en dolor, como ella decía, porque era bien doloroso, y eso yo creo que también era una impotencia que yo sentía, porque yo no podía hacer nada, literalmente. Lo único que yo solo me recuerdo que ella pasaba esos dolores y me arrodillaba a orar, era lo único que podía. Y yo creo que eso es algo que yo he aprendido, que no son como una fuerza de nosotros, sino con la fuerza del Señor. Gloria a Dios, Dios lo ha dejado a nosotros sanar de esa temporada que fue muy difícil. No fue algo fácil, meses para poder restaurar. Y todavía confusión. A veces viene memoria, y un día vamos a conocer a nuestro bebé en el cielo. Él ya está en el lugar mejor, pero queríamos compartir este testimonio con ustedes porque sé que va a ser algo de bendición. Tal vez hay una mujer, una pareja, un matrimonio que está pasando un proceso así, que solo sepan que lo aferremos a Dios, porque solo es solo con Él que nosotros vamos a poder vencer esa tristeza, ese dolor, porque no solo físicamente, pero espiritualmente. Sentía como había en mi espíritu ese dolor en mi alma de, Padre, te servimos, la iglesia, tú eres primero en nuestra vida, adoramos, estamos en la iglesia tanto tiempo, buscamos, que ayudamos a la gente y gloria a Dios, recibimos lo que tanto decíamos, pero no sucedió así. Y Dalesca me conoce a mí, y obviamente, y ella sabe que yo anhelo ser un papá. Anhelo, siempre lo ha querido. Incluso yo lo quería desde hace mucho tiempo, desde joven, pero Dios sabe, y confío en Él. Duele, pero confío en papá, en el cielo, que Él
Él va a cumplir con su promesa en el tiempo que Él ya tiene establecido en la eternidad. Amén, amén, así es. Y para cerrar este testimonio, y realmente esto para que ustedes también vean que a veces servir a Dios no es fácil, porque eso pasó y a los 14 días estábamos en Colombia predicando en una campaña, y yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo les dije, cuando yo me paré ahí frente a la gente, les dije fue: hace 14 días yo perdí mi bebé, y yo estoy aquí parada diciéndoles que Dios es bueno, porque yo sé que Dios es bueno, sin importar las circunstancias. Yo sé que Dios es bueno. En mi circunstancia no cambia la bondad de Dios para nada. Y una palabra que a mí me ha sostenido en ese proceso, en este proceso, porque es un proceso vigente, es que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso lo dice su palabra, y ese es un versículo al que yo me aferro todo el tiempo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas que involucran mi corazón, mis decisiones, mi futuro, mi presente, lo que yo quiero, lo que yo no quiero, porque de Él, por Él y para Él es todo. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces yo, ¿por qué Dios lo hizo? O sea, no sé, quizás nunca lo entenderé, quizás nunca sabré la razón, pero de que Dios tiene una razón para todo, Dios tiene una razón para todo. Y una cosa que también, y vive Dios, y el pastor es mi testigo, que yo le he dicho, y se lo digo pues en oración, porque yo ahora clamo todo el tiempo por mis hijas espirituales. Yo digo, ninguna hija de nosotros espiritual, ninguna hija mía va a tener que sentir esto, ni pasar por esto, y vive Dios, que yo le he dicho a Dios: Señor, ya yo me llevé ese dolor, para que en el nombre de Jesús ninguna de mis hijas tenga que pasar por eso, ni biológicas ni espirituales. Entonces, realmente es algo donde nuestro corazón es probado todos los días, de que si Dios nos pide algo, lo vamos a entregar, seguiremos adorando a Dios, seguiremos exaltando el nombre de Dios si no vemos la respuesta que nosotros estamos queriendo. Si la respuesta a tu oración no es el fin que tú esperabas, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir alabando a Dios, te vas a ir de Dios, vas a dejar de orar, vas a dejar de adorar, te vas a ir de la iglesia, te vas a molestar con Dios porque la oración tuya no fue contestada de la manera que querías. No, Dios es bueno todo el tiempo. Amo que su palabra enseña, que su voluntad, aunque duela, pero siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Como dice Hebreos 13:15, que me la trajo el Señor durante este proceso. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí aprendí que adorando a Dios cuando todo está bien no es lo mismo que adorarlo cuando no todo está tan bien. Y es una adoración que sí llega hacia Él porque Él envió la ayuda y el consuelo que necesitábamos en ese momento. Aún a veces vienen las memorias, ¿verdad? Como humanos, pero siempre está ahí abrazándolo, hablándonos. Y ahí supimos que amamos a Dios y siempre lo vamos a servir. Como dijo Sadrach, Madrach y Abednego, si lo da, gloria a Dios, y si no lo hace, gloria a Dios también. Amén. Pero que este testimonio sea de bendición para usted, algo que le dé esperanza, algo que también le traiga el consuelo y el abrazo, y profetizo y declaro sobre su vida, si está pasando este proceso, que se apresura el sol y el abrazo del Señor le llegará y le dará el consuelo que necesita en este momento. Lo bendigo. En el nombre de Jesús, gracias por estar aquí conectado con nosotros en Movimiento de Gloria. Que Dios lo bendiga. Amén.